solitaria medianoche, pisando restos muertos del día anterior, rogando poner fin a la miseria eritrea, bajo la luna nueva atravesar el horror, rezar en silencio a un Dios ausente, frío cuchillo, el sucio dolor. La situación en Centroamérica y la migración es una tendencia continua impulsada por factores económicos, políticos y ambientales. La migración, tanto interna como internacional, es una realidad compleja en la región, con flujos migratorios que afectan a países de origen, tránsito y destino. La falta de oportunidades, la violencia y la pobreza son motores de la migración, especialmente desde el Triángulo Norte de Honduras, El Salvador y Guatemala. Desastres ambientales, eventos climáticos extremos y la degradación ambiental también contribuyen a la migración, forzando a personas a abandonar sus hogares. Entre las políticas migratorias de los países de destino como Estados Unidos influyen en las rutas y dinámicas migratorias con efectos en la seguridad y en la vulnerabilidad de los migrantes. Justamente para poder conversar sobre este fenómeno histórico de creciente actualidad, estamos comunicados con Enrique Corazza de los Santos, doctor en Historia e investigador especialista en movilidades, fronteras y memoria de derechos humanos, violencia e interseccionalidad. Buenas tardes, Enrique, un gusto poder conversar con vos nuevamente en un mundo migrante. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos, a todas, y aquí estamos desde el Colegio de la Frontera Sur, ubicados en los estados del sur-sureste de México, en la frontera entre Guatemala, Belice y el Caribe. Bien, Enrique, la región se ha convertido desde hace décadas en un corredor migratorio con un aumento de la migración en tránsito a través de México y hacia Estados Unidos. ¿Cuál es la actual situación? Bueno, primero, digamos, como bien dices, esto es un proceso de larga duración, que evidentemente en esa larga duración ha tenido como diferentes momentos y ha ido modificándose en función, sobre todo, de la geopolítica regional, evidentemente dirigida desde Estados Unidos, pero que tiene sus reflejos en las relaciones que mantiene con los gobiernos, sobre todo de México y Centroamérica, ¿no? Entonces, si bien podemos considerar que México, incluso Centroamérica, digamos, como en tanto productores de personas migrantes en diferentes situaciones de migración forzada y no forzada, también se convirtieron en países de tránsito. Digamos, México primero, digamos, ya en la década de los 50, 60, después de la Segunda Guerra Mundial, con el programa Braceros, digamos, inauguró ese proceso de fuerte migración económica, sobre todo, pero ya a fines del siglo XX se integró a esa caravana hacia el norte los países de Centroamérica. Sobre todo, digamos, ya había habido unas experiencias con los conflictos armados, pero eran sobre todo, estamos hablando de migración forzada y exilios, sobre todo de Guatemala y El Salvador, pero, digamos, a fines de los 90, ciertos fenómenos y riesgos por desastres como el huracán Mitch o las consecuencias de los problemas no resueltos en los conflictos armados y los acuerdos de paz, pero también las políticas neoliberales hicieron que prontamente se sumara a esta migración forzada, una migración por razones económicas, que también incluía estos otros elementos de violencia, como fueron los de Honduras, los de El Salvador, los de Guatemala, y que en el siglo XXI, digamos, eso se incrementó con contingentes que provenían ya no solo de Centroamérica, sino también de América del Sur, del Caribe e incluso de África y Asia, ¿no? Pensábamos entonces a México, incluso a Centroamérica, con estos otros colectivos, digamos, tanto de Sudamérica como extracontinentales, como lugares de tránsito, ¿no? Como territorios de tránsito. Sin embargo, hoy, justamente por las políticas que se adoptan en Estados Unidos, digamos, hoy en un hoy de media duración, ¿no? Que abarca las últimas administraciones, tanto la administración de Obama como las administraciones de Biden y de Trump, el proceso, digamos, de control
del territorio y de las movilidades hacia Estados Unidos es cada vez más fuerte, en el cual México juega un papel fundamental como contenedor de esas movilidades. Entonces ya hoy por hoy México no es solo un país, digamos, productor de migrantes, no es solo un país de tránsito, sino también se ha convertido en un país de destino y en esta última administración de Trump, un país de retorno. Es decir, hoy por hoy, mucha de esa población migrante que se dirigía hacia el norte global, en realidad se está quedando en México, en algunos casos, digamos, de forma voluntaria, y lo podríamos poner entre muchas comillas, y en otros casos forzada, ¿no? Porque saben que no van a poder llegar a Estados Unidos, no van a poder entrar, y frente al dilema de regresar o a sus países o buscar una oportunidad para quedarse en México, pues mucha de esa población se está quedando, ¿no? Entonces, hoy el panorama, digamos, lo que podemos observar, y sobre todo quienes estamos en las fronteras, en estas fronteras globales de movilidad, lo que estamos viendo es que son muy sensibles a estos cambios, tanto globales como regionales, y evidentemente eso modifica las dinámicas de la población, ¿no? Tuvimos las caravanas migrantes, ahora tenemos un fuerte proceso, digamos, de estancamiento o de estacionamiento, después de la pandemia, que fue otro proceso donde mucha población permaneció varada, y ahora lo que estamos teniendo es que la población está tratando de quedarse o en muchos casos retornando, ¿no? Digamos, lo cual, si lo pensamos en términos incluso de salud mental y emocional, para población que o vendió todo o dejó todo digamos, enfrentó una deuda para poder migrar, porque migrar cuesta muy caro, esa población hoy está pensando en volver a sus países de origen, ¿no? A Claro, y eso Venezuela, termina siendo una dura derrota vivencial, ¿no? Exactamente. Digamos, el fracaso de un proyecto migratorio, que no es solo el fracaso del proyecto migratorio, que muchas veces no es solo personal, sino también es una empresa familiar, digamos, porque se supone y se espera que buena parte de esta población, cuando llegara a Estados Unidos, lo que iba a poder hacer era no solo trabajar, sino enviar remesas a su familia, ¿no? Claro. Entonces, lo tenemos que pensar no solo en un proyecto personal, sino en un proyecto familiar e incluso social, ¿no? Y podríamos hasta aventurarnos a decir nacional, en la medida que, si pensamos en los países de Centroamérica, durante muchas décadas las remesas fueron el principal ingreso de divisas al país, ¿no? Entonces, digamos, el fracaso de esto es un fracaso importante en términos no solo individuales, sino sociales, ¿no? Y políticos. ¿Se podría hablar, Enrique, de un cambio de perfil del migrante centroamericano? ¿Está cambiando con el tema de las edades? O sea, ¿cada vez son más jóvenes o cuál es la situación? Esto, digamos, no podríamos establecer un perfil, digamos, único, ¿no? Si homogéneo, sino más bien esto es muy heterogéneo, ¿no? Digamos, porque el perfil tiene que ver no solo con las personas que migran, sino si estamos viendo a las personas que migran, ¿no? Digamos, en los últimos años se habló, por ejemplo, en el periodo de Obama, recuerdo aquello en el 2014, cuando fue lo de lo de los niños no acompañados, ¿no? Claro, O sí, después sí, se sí. empezó a hablar de la feminización de las migraciones, que en realidad eso no es así. O sea, niños y niñas han migrado, Siempre, digamos, sí. por décadas, y las mujeres también. El tema es que no las estábamos mirando, ¿no? O, por ejemplo, ahora cuando nos estamos ocupando de la población LGBTIQI+, no es que sean fenómenos recientes, digamos, son fenómenos que simplemente no estaban visibilizados, ¿no? Justamente con esta idea digamos, de generar como perfiles homogeneizantes. Ahora, si bien es cierto que en ciertos momentos y bajo ciertas circunstancias hay ciertos perfiles que son un poco dominantes, ¿no? Que tiene que ver eso con nichos laborales, que tiene que ver con expectativas, que tiene que ver con posibilidades o incluso con violencia, ¿no? Hoy por Claro. hoy estamos asistiendo a población centroamericana y mexicana que está migrando, y son niños y jóvenes escapando de los posibles reclutamientos del crimen organizado, ¿no? Claro. O en territorios de violencia que están controlados por el crimen organizado, donde el Estado no está presente, las familias están enviando a sus jóvenes justamente o para que no mueran o para que no sean reclutados por el crimen organizado. Claro. Entonces, digamos, hay una serie de factores en las cuales no podemos encontrar como, digamos, perfiles homogéneos, ¿no? Tenemos que mirar como muy fino para ver incluso, digamos, estos distintos perfiles que obedecen a situaciones que pueden ser convergentes, pero son diferentes, ¿no?
Bien, Enrique, ¿cuál es la situación a partir del segundo mandato del controvertido presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Teniendo en cuenta que con Obama también hubo problemas importantes, o sea, es más, según los datos que tenemos, el gobierno de Obama fue un gobierno que realmente jugó de una manera bastante contraria a la migración, hubo muchos expulsados, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, digamos, tenemos que pensar que la dinámica política de Estados Unidos es muy diferente al interior que al exterior, ¿no? Digamos, la política al interior de Estados Unidos podemos encontrar una diferencia entre demócratas y republicanos, sobre todo en política social. Ahora, sin embargo, en política exterior no hay mucha diferencia. Digamos, cuando Estados Unidos actúa como potencia del norte Ujú. global, digamos, ya sean demócratas o republicanos, terminan actuando más o menos de la misma forma, ¿no? Pensando que, por ejemplo, muchos de los conflictos, la mayoría de los conflictos recientes del Medio Oriente se iniciaron en gobiernos demócratas, ¿no? Tal cual. Entonces, digamos, el control tanto del territorio como de las movilidades, no ha tenido demasiadas variaciones en cuanto a esto de la securización fronteriza, las deportaciones entre demócratas y republicanos. Como bien decías, Obama fue uno de los presidentes que más deportó migrantes en toda la historia de Estados Unidos. Ahora, la diferencia con Trump es que hay una retórica diferente, Sí, ¿no? sí. Digamos, los gobiernos demócratas, si bien son gobiernos fuertemente deportadores, bueno, el gobierno de México actual, las últimas dos administraciones de la Cuarta Transformación también son fuertemente deportadoras, pero tienen una retórica, digamos, que no es tan beligerante. Claro. En el caso de Trump, no, Trump tiene una retórica además de discriminatoria, además de excluyente, además de racista, digamos, es fuertemente contraria a la población migrante. Entonces, digamos, tiene que ver no tanto con una cuestión estadística, digamos, la cuestión estadística es una cuestión que es mucho más profunda en esta segunda administración que más que en la primera, Sí, sí. pero tiene que ver más con esta retórica social que evidentemente permea en la sociedad y eso también genera ciertos sentimientos que si bien existen, se ven legitimados por una administración que desde la presidencia o desde las figuras centrales del gobierno son muy discriminatorias, ¿no? También, sin embargo, como decía, digamos, en esta segunda administración, esto que se amenazó en la primera y que tuvo ciertos atisbos, ahora ya es real y son estos procesos, sobre todo de represión y, digamos, literalmente caza de migrantes, ¿no? Es decir, Claro. esto de buscar a migrantes en todos los espacios, lo cual ha generado, digamos, problemas importantes para la población migrante, digamos, en muchos sentidos, no solo en el miedo que genera, en las imposibilidades de seguir desarrollando su vida cotidiana de una forma digna y de una forma segura, sino también, digamos, cuestiones como han disminuido las remesas, porque la gente deja de ir a trabajar por miedo a que en el camino o en la empresa sean capturados y deportados, sino también por las propias delaciones hasta de los vecinos, lo cual muestra, digamos, el nivel de impacto humanitario que tiene esto, ¿no? Cómo desestructura a una sociedad que lo que se espera es que sea solidaria, que sea comprensiva con otras personas, y lo que estamos viendo es todo lo contrario, ¿no? Estas expresiones que hemos visto muchas veces de personas que reclaman a quienes hablamos español en un país que si bien tiene el español como segunda lengua a nivel incluso estadístico como lengua importante, Ujú. digamos, desconoce esa pluralidad lingüística y reclama el dominio del inglés, ¿no? Entonces, y sí estamos viendo, ¿no?, fuertes procesos de deportación a Centroamérica, a otros, bueno, incluso A se lugares ha de África, llegado a ¿no? llevar personas, exactamente, personas a África, incluso se llegó a llevar migrantes mexicanos que terminaron en Sudán del Sur, o sea, cuestiones totalmente que son aberrantes, ¿no? Y población que también está llegando a México, ¿no? Digamos, hace poco
A Tapachula llegaron contingentes importantes de población mexicana que está siendo deportada. Entonces, sí estamos observando una profundización de este proceso que, digamos, todavía no sabemos cuáles serán las consecuencias, porque en Estados Unidos ya se empieza a resentir ciertos sectores de los que, digamos, donde la población migrante era importante, más allá de una cuestión social, humanitaria, ¿no? Ahora, hay estados que son diferenciados en donde, por ejemplo, por los gobiernos que tienen, demócratas por ahí, tienen una actitud distinta, no es una especie de casa como lo está planteando la casa del inmigrante en los templos, en las iglesias, en distintos lugares, sino que qué actitud tiene la población del lugar. No debe ser lo mismo California que otro estado, ¿no? Exacto, exacto. Sí, digamos, cuando hablamos muchas veces de estas políticas, de estas tendencias, de estas actitudes, muchas veces sí, es verdad que generalizamos y vemos solo lo que se está dando desde el gobierno, desde el poder político o incluso de ciertos sectores, ¿no? Pero a veces sí, es verdad que nos olvidamos de que esto no es homogéneo, ¿no? Tenemos estados, justamente lo que pasó en California en los últimos tiempos, donde hay población que se está enfrentando a estas autoridades que pretenden cazar a migrantes, digamos, desde instituciones, o lo que está sucediendo con las universidades públicas en Estados Unidos, y tenemos población solidaria, población que acoge a esa población migrante, que se enfrenta a los funcionarios y las funcionarias que están deteniendo a la población migrante. Digamos, estamos viendo que no podemos homogeneizar, ¿no? No podemos decir que Estados Unidos es un país que rechaza a la población migrante. No todo es así. Por Hmm. más que tengamos este gobierno tan beligerante, no, digamos, tenemos expresiones de solidaridad como se dan en todos lados, ¿no? Sí, sí, Digamos, tal cual. incluso cuando, digamos, pensemos en nuestros pasados traumáticos recientes, durante la Segunda Guerra Mundial y la persecución del nazismo, ¿no? Tal cual. Digamos, más allá de eso, hubo gente que acogió a judíos, hoy gente que acoge digamos, gente que en Israel se está oponiendo al genocidio que el gobierno de Israel está desarrollando en Tal cual. Gaza. Tenemos a personas que durante las dictaduras en el Cono Sur acogió a personas que eran represaliadas y perseguidas. O sea, siempre tenemos, por suerte, y esto nos permite todavía confiar y tener esperanzas en la humanidad a pesar de lo que pasa, Sí, ¿no? estas consignas de no a mi nombre, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, seguro, sí, 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 sí. Sí, digamos, todavía hay expresiones de solidaridad colectiva, ¿no? Que es eso, ¿no? Nos permite pensar que podría haber otra alternativa y otra posibilidad, aunque a veces cueste creerlo. Enrique, hay en distintas regiones, por ejemplo en el caso europeo, la externalización de fronteras y la existencia de estados tapón en África. Ujú. Se ha visto Sí. en México, a pesar de los gobiernos, un cambio de actitud con respecto a la presión ante los migrantes. En el anterior gobierno algo de eso hay. ¿Y qué cambios ha habido con Claudia Sheinbaum? Sí, digamos, eso es absolutamente claro. El proceso de digamos, hay un doble proceso. Hay un proceso de externalización y un proceso de internalización. Sí, hay un proceso de internalización en la medida que los controles a las movilidades no se producen solo en el límite, digamos, y más allá del límite, que podríamos hablar de externalización, sino, digamos, con mayor frecuencia se han establecido dentro del territorio. Entonces ahí hablamos de una internalización de la frontera, es decir, todas aquellas lógicas de control que corresponden al límite se han ido internando en el territorio, ¿no? Por eso algunos autores hablan de México como país frontera o México como frontera vertical. Es decir, los controles están a lo largo de todo el territorio, pero también se acompaña de un proceso de externalización. México, en la medida que es el país inmediatamente limítrofe con Estados Unidos, siempre ha cumplido un poco ese papel, digamos que es el papel que cumplen los países del Mediterráneo frente a la Unión Europea, ¿no? De Tal estos cual. países un poco muro para detener, digamos, y en México eso se ha ido acrecentando. Digamos, estas dos últimas administraciones han ido creciendo este papel de dependencia frente a Estados Unidos y de hacer, digamos, de países gendarmes,
de país gendarme, es decir, de país que está haciéndole el trabajo sucio, ¿no? Pero, digamos, esto no solo corresponde a México, sino en los últimos años esta externalización ya no es lo que fue la frontera norte de México, que después pasó a ser la frontera sur de México, que después pasó a ser los países del norte de Centroamérica, Claro. es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador, después pasó a Panamá, ¿no? Y la función que cumplió y que sigue cumpliendo Panamá, digamos, como muro, no solo por la selva del Darién, sino, Exacto. digamos, el país en sí, como muro frente a la población que viene, digamos, por tierra desde América del Sur. Digamos, lo que está mostrando es, digamos, cómo esa externalización se ha ido, digamos, extendiendo cada vez más, ¿no? Esto fue, digamos, el primer síntoma claro fue el dispositivo Frontex, que era el de la Unión Europea, y que España ahí cumplió un papel fundamental con los países de África, pero después el mismo papel que cumple Turquía o que cumple Polonia. Tal cual. Enrique, por último, vos hace años que vivís en la frontera sur de México, límite con Guatemala. ¿Cuál es la situación que se vive justamente en la frontera sur ante esta tendencia que vos estás marcando? Bueno, la frontera sur, digamos, como todo territorio, es un territorio complejo, donde si bien la migración internacional es un elemento importante, estamos hablando de que, sobre todo a través de Chiapas, pasan 600, 700 mil personas al año, la mayoría de carácter irregular, es el segundo o tercer corredor global más importante en movimientos de población a nivel global, tiene otras complejidades propias, como ser uno de los estados más empobrecidos de la República, con una fuerte presencia de poblaciones indígenas, con enfrentamientos territoriales, religiosos, que tienen que ver con estos pueblos originarios, con también administraciones que muchas veces han abusado de estas poblaciones y también del extractivismo de recursos, pero también que se ha visto impactado, sobre todo en los últimos años, por el crimen organizado, ¿no? Es decir, el crimen organizado cada vez ha ido controlando territorios cada vez más vastos y donde el tema de la seguridad se ha convertido en un problema, ¿no? La seguridad ciudadana, la seguridad pública es un problema creciente donde incluso ha habido por parte del crimen organizado control de ciertos territorios o de parte del territorio de Chiapas, sobre todo en la frontera con Guatemala, y que, digamos, poco a poco se ha ido recuperando cierto clima de seguridad, pero a costa de una fuerte militarización. Digamos, estamos asistiendo a un proceso de militarización creciente que es bastante preocupante, ¿no? Porque estamos entregando, digamos, ya tenemos quienes somos del Cono Sur, ya tenemos experiencia de esto de qué sucede cuando entregamos a las Fuerzas Armadas la seguridad interna, ¿no? Tal cual. Digamos, cuál es la derivación que eso tiene. Entonces eso es algo preocupante. Que en México no hay mucho cuestionamiento sobre eso, sobre todo, digamos, en estos gobiernos que se consideran o autoconsideran progresistas y que habría que discutirlo, digamos, pero hay poco sentido crítico sobre este aumento de la militarización como garantía de la seguridad. Bueno, Enrique, te agradecemos de Mundo Migrante, siempre es muy interesante conversar con vos y bueno, y será hasta la próxima. Un fuerte abrazo desde el Cono Sur y quédate en línea, por favor. Muchas gracias y para mí siempre es un placer poder compartir un poco estas reflexiones, que como todo son reflexiones subjetivas, pero desde el terreno, ¿no? Desde lo que vemos y lo que es parte de nuestro trabajo, que es un análisis de la realidad social. Hemos conversado en Mundo Migrante con Enrique Corazza de los Santos, doctor en Historia e investigador especialista en movilidades de frontera y memoria de derechos humanos.